Hola amigas, amigos y clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a nuestra revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos revisando qué fue lo que pasó la semana pasada en las principales macro clases de activos. Partiendo con las acciones globales, que según este índice agrupado muestra un rendimiento positivo, pero que es engañoso considerando que fue principalmente el mercado americano el que muestra un avance en la semana, mientras que el resto de los principales índices a nivel internacional muestran caídas, al menos al medirlos en dólares. También la renta fija global, medido en dólares siempre, muestra un retroceso, esto de la mano de dos noticias relativamente relevantes. Primero, una insistencia por parte de la autoridad monetaria en Estados Unidos que los niveles actuales de tasa de interés no son suficientes aún para cantar victoria respecto a la lucha contra la inflación. Y adicionalmente vemos el día viernes, al cierre de la semana, que la agencia de clasificación de riesgo Moody's advierte en relación al riesgo de Estados Unidos en su deuda internacional de largo plazo y con eso ratifica un outlook de crédito negativo sin hacer un recorte de su clasificación crediticia, como ya lo hicieron en el pasado la agencia Fitch y Standard Poor's. Luego de esta noticia vemos un salto en las tasas de interés de plazos intermedios y largos en ese país, donde adicionalmente vimos una subasta de bonos por parte de Tesorería, esto es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a un plazo de 30 años que no se pudo colocar con las condiciones iniciales y de alguna forma también provocó un incremento adicional en las tasas de interés. Los commodities muestran otra semana de retroceso, esto es explicado principalmente por el precio del petróleo en la semana, al cual se suma una caída importante en el gas natural. Y por último, el dólar index muestra una apreciación, esto es principalmente contra las monedas del mundo desarrollado de 0,8%. En la parte local vimos un IPSA plano, una renta fija en Chile que principalmente explicado por el sorpresivo dato de inflación menor a lo esperado, hace que la curva principalmente nominal se ajuste a la baja y termine con una clase de activo rentando 1,7%. Y lo peor de la semana fue, y en línea con la noticia anterior, la depreciación del peso chileno que pierde 4,16% en la semana, convirtiéndose en la peor moneda del mundo en esta medición. En lo que va del año, el panel inferior del gráfico nos muestra que las acciones internacionales llevan un 11,7% de rentabilidad en dólares, la renta fija agregada un menos 1,67%, los commodities menos 9% y el dólar una apreciación de 1,47%. Como ya les había adelantado, el rendimiento del mercado accionario se explica principalmente por el buen desempeño de Estados Unidos, que rebota 1,35% en esta ventana. Vemos que todo el mundo desarrollado termina cayendo y Asia emergente con un leve rebote de 0,19%. A nivel de tasa de interés, otra semana de caídas, esto es luego de un mini rally que vimos en el último mes del bono del tesoro en plazos intermedios, el Treasury a 10 años que había llegado sobre 5% arriba, transando por abajo cercano a 4,5%, y con las dos noticias que comenté vemos un rebote en la tasa y eso se traduce en una rentabilidad negativa para las diferentes clases de activos de la renta fija internacional. A nivel de monedas, una depreciación de prácticamente todas las monedas en relación al dólar. En el mundo desarrollado, solamente el dólar en Hong Kong muestra una apreciación marginal de 0,2%. Y en el mundo emergente vemos todas las monedas depreciándose y con mucha fuerza el caso del peso chileno en la semana. Por último, en relación a commodities, otra semana negativa para el petróleo. El petróleo, el WTI, ya se acerca a los $70 el barril. Esto a pesar de que hemos visto aumento en la volatilidad, producto del conflicto que aún está presente en Medio Oriente, pero no se ha visto disrupción en la oferta, tampoco en el transporte de crudo, y en el margen hemos visto una mayor producción por parte de Estados Unidos, que con una demanda que ha estado relativamente estabilizada e incluso amenazada a la baja por el bajo crecimiento de China, tenemos que el precio del petróleo sigue con una tendencia a la baja en la medición. El resto de los commodities tenemos los metales transando a la baja, con la excepción del hierro, que ha sido uno de los mejores en lo que va del año, al menos en el mundo industrial, y commodities relacionados a agricultura,
el maíz cayendo un 2,7%, el resto está prácticamente plano. Respecto a las noticias de la semana, la más destacada es la inflación en Chile, que se publica durante la semana anterior. Sorprende a la baja, el mercado esperaba una lectura de 0,5%, fue de 0,4%. Cuando vemos la inflación core, esto es sacando los elementos volátiles, energía, alimentos, hay una variación nula, 0%, y una desaceleración a 6,5% interanual desde 6,6% para esa inflación que se denomina core. Acá pueden ver la evolución, el gráfico, donde nos muestra que el promedio de los últimos 12 años es aproximadamente 3,5%, o la mediana mejor dicho, y vemos que esta convergencia a la baja se sigue materializando, lo cual obviamente hace pensar al mercado que de cara a las próximas reuniones de política monetaria hay una presión importante para que el Banco Central retome recortes más agresivos, volviendo eventualmente a 75 puntos base, y eso es lo que reflejan hoy por hoy las encuestas de economistas para la siguiente reunión de política monetaria. En términos de la composición del dato de inflación en la lectura del mes de octubre, vemos que a nivel de variación, por arriba lo más destacado es bebida alcohólica y tabaco, con un incremento de 2,4% en el mes y en 12 meses 9,2%, pero que tiene una incidencia algo menor, dado que el peso que tiene en la canasta es de 4,7%. Por el lado negativo, vestuario y calzado, esto se puede asociar eventualmente a descuentos por diferentes eventos promocionales, tanto presencial como online, durante el mes. Muestra una caída de 3,7% en su índice agregado, también con una baja ponderación, 3,5%, y una variación en 12 meses de 4%. En el resto, las principales incidencias, no hay nada que destaque por encima del resto, pero sí vemos que la inflación core de bienes sigue mostrando una convergencia a la baja y obviamente responde a una actividad económica que está eventualmente con un crecimiento bajo su potencial y con holgura de capacidad que están también por encima de una economía en pleno crecimiento o pleno empleo. Eh, Vemos la reacción del mercado de renta fija. Recordemos de la primera lámina, la renta fija en Chile tuvo un rendimiento positivo en la semana, desmarcándose de lo que fue la renta fija internacional. Y esto responde principalmente, acá vemos la curva tanto en UF soberana, que son las dos líneas de abajo, no las barras, sino que las líneas en el panel superior, y la curva soberana en pesos, que son las dos líneas superiores. Abajo el panel inferior nos muestra en la gráfica de barras la diferencia, el delta, entre el cierre del viernes versus hace una semana. Y en celeste algo más claro podemos ver a la baja, esto es una corrección de la curva en pesos a la baja, lo cual se traduce en ganancias de capital para la renta fija en esta medición. ¿Ya? Pasando a los resultados corporativos en Estados Unidos, ya tenemos prácticamente un 80%, 90% de empresas que han reportado sus resultados, con una sorpresa en utilidades que hasta ahora es positiva, aproximadamente de 7,5, 7,6% en última línea y de 1,2% en las ventas, con un promedio de sorpresa de los últimos 3 años que ha estado en 5,6%. Por lo tanto, no solamente es un buen dato, hay crecimiento en las utilidades de las empresas, principalmente por márgenes, más que por crecimiento de ingresos, pero adicionalmente esa sorpresa ha sido mayor a lo que hemos estado acostumbrados en estos últimos 3 años. Así que esto es un viento de cola, esto es un impulso para la acción americana que hemos visto ya prácticamente 2 semanas de rendimiento positivo, está sacando distancia al resto del mundo, tanto desarrollado como emergente, y creemos que esto sustenta buenos desempeños al menos de aquí a fin de año. Esta es la razón principal porque decidimos en nuestro último comité y sugerencias de allocation global de hace 1 o 2 semanas, aumentar la exposición a acciones internacionales, llevar desde un underweight a un equal weight, el cual lo estamos implementando principalmente a través de acciones en Estados Unidos. En Chile ya tenemos también más de la mitad de las empresas que componen el índice principal reportando sus resultados. Tenemos un crecimiento negativo en la parte de utilidad y de 4,8% positivo por el lado de las ventas. Esto se traduce en una sorpresa negativa en la última línea. Y esta semana quedan más empresas por reportar. Hemos tenido
algunas que han incluso reportado pérdidas durante el trimestre. Y dentro de lo más destacado para esta semana tendremos a la empresa de retail como Falabella y también de commodities como Sokimich, mostrando los números al cierre del tercer trimestre. Respecto a em, lo que viene esta semana, el calendario económico, ya tuvimos en China el dato de la masa monetaria amplia, que crece a más del doble de lo que crece el PIB, así que uno podría decir que hay una expansión monetaria en China. En el caso de la India, un dato de inflación que también estuvo em, por encima de lo que estaba esperando el mercado, levemente por encima. Y lo que se viene para el resto de la semana, tendremos datos preliminares de inflación en algunos países de la eurozona, también datos de encuestas a empresarios en esa región, el dato del PIB del tercer trimestre para la eurozona y lo más relevante eventualmente para esta semana en data económica es la inflación en Estados Unidos. Hay diferentes elementos que nos hacen pensar una lectura que estaría a la baja en relación al mes previo de septiembre, que fue 0,4%. Esto es energía. Hemos visto el precio del petróleo cayendo. Hemos visto los márgenes de refinado también cayendo. Precios de alimentos en el margen cayendo. Un nivel de aumento de rentas y arriendo algo más moderado también. Y datos de consumo, esto ya es en octubre. Que también se han ido moderando en el margen, así que eso nos hace pensar de que efectivamente esta expectativa de 0,1% que anticipa el mercado es razonable. En China, recordemos, la semana pasada tuvimos malos datos de actividad, balanza comercial más débil de lo que esperaba el mercado y también precios tanto al consumidor como productor por debajo de lo que se esperaba y mostrando también o reflejando lo débil que se encuentra la actividad económica. Para esta semana tendremos datos sectoriales, la producción industrial y las ventas de retail. Se espera un incremento en relación al mes de septiembre. Ya el día miércoles, principalmente en Estados Unidos, tendremos las ventas de retail, el PPI, precio al productor, la actividad del distrito de la Fed de Nueva York y para finalizar la producción industrial el día jueves y datos de inicio de viviendas en Estados Unidos el día viernes. Eso es lo más importante para esta semana, junto con, antes que se me olvide mencionar, la cumbre de la APEC en San Francisco, donde adicionalmente a las reuniones que hay multilaterales entre los países que componen el organismo, tendremos la anticipada reunión el día miércoles eventualmente entre el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, con el primer ministro de China, Xi Jinping, donde se anticipan, el mercado está esperando que se anuncien algunos comunicados en relación al sector tecnológico, algunas guías de cómo ir adaptando la inteligencia artificial y ir haciéndola conversar con la regulación a nivel internacional. Y por último también, eventualmente, algunas señales o algún guiño en relación a relajar algunas restricciones de comercio internacional. Eso es lo más relevante para esta semana. Como siempre, queda la invitación para que se conecten a nuestros webinars. Mañana tenemos el de mercados globales a las 4 y también para que revisen nuestros informes y obviamente cualquier duda nos pueden hacer llegar en los diferentes correos y redes sociales que ustedes ya tienen conexión. Eso es por esta semana. Muchas gracias.